Esta interfase de Fusion es, como lo puedes apreciar, es un poco diferente a las demás porque está más enfocada a la creación o a la generación o a la composición de efectos visuales. Para hacerlo, Fusion va a trabajar con un sistema de nodos que son básicamente estas cositas que podemos apreciar aquí. Que de entrada te digo que para moverlos puedes seleccionarlos de esta manera y para reubicarlos dentro del panel de nodos lo arrastras y listo. Pero ¿qué tenemos aquí en la interfase de Fusion? En la parte de arriba a la izquierda podemos apreciar que tenemos el panel de Media Pool, que ya lo conocemos, que es exactamente el mismo con el que hemos trabajado ya en las clases anteriores. Además del Media Pool, tengo Effects Library, en donde tengo todos los efectos, tengo las herramientas, OpenFX, Templates, LUTs, entre otras cosas que me van a servir a la hora de hacer mi trabajo. Además tengo de la librería de efectos, tengo un panel que se llama Clips, que me aparece en la parte de abajo en donde puedo apreciar los clips con los que estoy trabajando. Estos clips son los que tengo en la edición original, que sería en el Edit Page, y me aparece este en rojo porque es con este con el que estoy trabajando. Vamos a Fusion. Si ven que este es el que está activo y es justamente este el que me aparece acá en este visor. Desactivo el panel de clips y el siguiente panel se llama nodos o nodes y es justamente en donde va a suceder la magia. Es este panel grandote que tengo por aquí y es en donde va a realizarse el trabajo de conexión e interconexión de nodos. En este caso apenas tengo dos, pero dependiendo de la complejidad del trabajo, esto seguramente se va a rellenar y te vas a dar cuenta que te va incluso a hacer falta espacio. Tenemos además en la parte de la derecha algunas otras paneles, como por ejemplo el panel Spline o el panel Keyframes, que me van a ayudar a refinar la animación. Estos los vamos a ver después. Además tenemos el panel de metadata, que ya lo conocemos, que me presenta la información de cada clip. Además tenemos el panel Inspector, que estoy segurísimo que lo recuerdas porque ya lo hemos visto también en las clases anteriores. Además, en esta maravillosa interfase tenemos dos visores, el uno que está en la parte de la izquierda y el otro que está en la parte de la derecha, que ya lo viste. Esto no funciona como podríamos pensar, que en la parte de la izquierda se ve la previsualización de lo que voy a insertar en el timeline y luego se ve lo que ya está insertado en el timeline. No, son dos visores independientes que te van a servir simplemente para monitorear o para visualizar lo que tú le asignes. En un momento vamos a ver cómo exactamente funcionan. Tenemos también esta hilera de numeritos que significan frames. Básicamente son los frames de este clip que tengo abierto y estas rayitas amarillas son los puntos de entrada y los puntos de salida. Estos frames que puedes apreciar en la parte de la izquierda es material que no estoy utilizando. Es el exceso, el handle. Igual que en la parte final de aquí para allá es lo que no tengo seleccionado porque mi marca de entrada es esta y mi marca de salida es esta. Esto rojito, esta rayita roja, significa exactamente en dónde tengo ubicado el playhead aquí en este clip. Al hacer esto podrás notar que se generan unas rayitas verdes. Esas rayitas verdes significan que en Fusion se genera también un caché, pero en este caso el caché es de RAM. Seguramente si en algún momento estuviste moneando o sabes cómo funciona más o menos After Effects, es prácticamente lo mismo. La parte de la visualización. Se pone la rayita verde y significa que esa previsualización está cacheada en RAM. He ahí la importancia de agregarle más RAM a tu sistema para que tengas la posibilidad de previsualizar más tiempo mientras estás trabajando en tu composición. Lo que está verde significa que lo puedes ver en tiempo real, así que lo importante sería que para hacer una previsualización en tiempo real todo esté con la línea verde.
Más abajito tengo unos numeritos que representan, el número 12 por ejemplo, representa a la marca de entrada, justo aquí. El 108 significa que la marca de salida está en el frame 108. En la parte de la derecha también tengo un numerito que significa en dónde está ubicado exactamente el playhead, que sería esta rayita roja que tengo aquí. Si yo lo muevo, te das cuenta que también se mueve este numerito. De esa manera, si yo quiero ubicarme exactamente en un punto en concreto, simplemente lo que hago es venir hasta este punto, le doy doble clic y directamente le puedo poner, por ejemplo, quiero que te vayas al frame número 70. Enter. Entre estos numeritos tenemos los controles de reproducción que seguramente ya identifican más o menos cómo es que funcionan. Me voy para atrás, en play para atrás también, stop, play normal para adelante, me voy hacia adelante y puedo hacer también una reproducción en loop, manteniendo activada esta flechita en círculo. Debajo de estos controles tengo algunas herramientas que me van a permitir trabajar de mejor manera y están separadas por bloques. Si te darás cuenta, aquí tengo un bloque, acá tengo otro bloque, por acá tengo otro bloque y más o menos estarían separadas. Por ejemplo, al principio tengo herramientas de generación de backgrounds, de ruido rápido, de textos. Esta herramienta me sirve para pintar. En el siguiente bloque tengo algunas herramientas de color, como por ejemplo esta, que es un color corrector. Tengo también unas curvas de color. Tengo otras curvas que son las curvas de tono. Además tengo el brillo y contraste. Tengo también un blur. Seguido tengo el bloque de las herramientas de combinación de nodos. Tengo por ejemplo el merge, el channel booleans, el mate control, resize, transform. Ahora no te preocupes por los nombres, porque recuerda que siempre que aprendes una aplicación nueva a veces puede parecer intimidante, pero te aseguro que con un poquito de práctica vas a saber utilizar estas herramientas. Y seguido tenemos el bloque de las máscaras. Tenemos máscara rectangular, máscara elíptica, polígonos, B-splines. Y de inmediato nos aparecen las herramientas de partículas. Estas tres que están aquí. Tenemos emisores, pmerge, prender y seguido el bloque de las herramientas en 3D. Esas serían básicamente algunas de las herramientas que tenemos en Fusion. No son todas, pero son las que DaVinci Resolve o Blackmagic considera que son las que más vas a utilizar, por eso te las deja y te las pone aquí a la mano. Y más abajo tengo ya el panel de nodos, que es en donde voy a trabajar en las composiciones. Voy a cerrar el panel Inspector para tener más espacio. Y para comenzar, ya te mostré cómo seleccionarlos y moverlos en cualquier ubicación dentro de este panel. Si yo presiono, por ejemplo, la tecla comando en Mac o control en Windows, y si tienes un scroll en tu mouse, en tu ruedita, esto puedes hacerlo con la ruedita. Puedes maximizar o minimizar. Porque, como te digo, en este momento apenas tenemos 2 nodos, pero llegará un momento en que te va a hacer falta espacio. Entonces, presionando comando en Mac y control en Windows, además de la ruedita, el scroll del mouse, puedo hacer más pequeñito, así ganar mucho espacio cuando estoy trabajando. Pero más o menos, ¿cómo funcionan estos nodos? Tengo en la parte de aquí un nodo de entrada. En la parte de la derecha tengo un nodo de salida. Lo que significa que con este nodo yo estoy recibiendo algo, mientras que en este nodo de acá lo estoy sacando. No sé si te recuerdas en el colegio el diagrama de flujos, más o menos funciona así. En este nodo le inserto algo, luego se aplica. Obviamente debo realizar otro procedimiento para que se aplique y por la parte de acá lo saco. En este va a salida. Es decir, en este me muestra cómo está quedando todo lo que estoy haciendo antes de él.
A estos nodos yo les puedo aplicar varios procesos. De aquí hasta acá, de manera intermedia, puedo aplicarle un proceso, luego lo combino con otro proceso y le realizo o le inserto los procesos que sean necesarios y al final este es el que me va a mostrar el proceso final, el producto final. Si te habrás dado cuenta, tenemos que cuando nos acercamos a los nodos, nos aparecen dos puntitos que son estos que están aquí. Si yo me acerco, por ejemplo, a este que está en el lado izquierdo, me dice Left View. Eso significa que si yo lo activo, voy a visualizar lo que tengo en este nodo aquí, en la vista de la izquierda. Si yo me acerco y activo el segundo nodo que me dice Right View, voy a visualizarlo en la parte de la derecha. Es por eso que en el nodo que tengo en la parte de acá, pueden apreciar que tengo activado el puntito de la derecha y lo sé porque está en blanco. Significa que está activado. Es por eso que esto es lo que estoy visualizando en el visor de la derecha. Si tuviera, por ejemplo, una tarjeta de salida, tuviera un tercer botoncito, un tercer puntito negro, que me va a permitir activarlo para poder verlo en algún monitor externo, por ejemplo, si es que tuviera un dispositivo de salida como un Decklink. Pero en este caso no lo tengo, así que solo me aparecen dos, la vista de la izquierda y la de la derecha. Si yo me acerco, por ejemplo, a este nodo y le activo el botoncito o el punto negro de la izquierda, de manera inmediata me aparece en la vista también de la izquierda. Es súper fácil identificar qué es lo que estoy viendo porque miren que en este caso tengo los dos activados y tengo tanto el izquierdo como el derecho. Si yo desactivo el de la derecha, se pone en negro. Y en ese caso ya podría acercarme a otro nodo y activar también lo que está sucediendo con él en la derecha. Pero en este caso, como tengo lo mismo, pues me aparece lo mismo. Este procedimiento lo puedo realizar en cualquiera de los nodos con los que esté trabajando. En este caso tengo activado uno de cada uno, pero digamos que solo para no confundirme, quisiera desactivar este de la izquierda y activar el de la derecha. Al darle un clic, automáticamente se me deshabilita el de aquí. Miren que ya no tengo nada habilitado, entonces estos dos que estoy viendo pertenecen a la salida. Si yo me acerco a la entrada y le digo quiero que me muestres en el lado o en el visor de la izquierda lo que está sucediendo, pues le activo el punto de la izquierda y listo. Esta imagen pertenece a la entrada y esta imagen pertenece a la salida. Te repito que ahora no puedes notar la diferencia porque apenas comenzamos a trabajar y no le hemos hecho ninguna modificación al clip. Si te parece un poco engorroso el tener que acercarte a cada uno de los nodos y tener que activar el puntito, tal vez te parece un poco difícil porque hay que acercarse de manera detallada y dar un clic, pues simplemente lo que puedes hacer es seleccionar el nodo y presionar para el visor del lado izquierdo la tecla 1. Bueno, no se notó porque ya tenía activado, pero voy a desactivar ambos para que te des cuenta de a qué me refiero. A este de aquí, a la entrada, le voy a decir que me lo muestre en el visor de la izquierda. Entonces, en ese caso, como ya lo tengo activo, simplemente en el teclado presiono la tecla 1 de la hilera de números que tengo en la parte de arriba de las letras. Presiono el número 1 y me aparece en el visor de la izquierda. Si quisiera que de la salida me aparezca en el visor de la derecha, lo selecciono y presiono en cambio la tecla 2 y me aparece. Para decirte que con la tecla número 1 puedo visualizar en la parte de la izquierda y con la tecla número 2 en la parte de la derecha. Así de rápido. De esa manera entonces podemos visualizar lo que estamos trabajando y aquí también si puedes acercarte a esta rayita, podrías bajar un poquito para ganar visualización y te podrás dar cuenta que si ven cómo lo puedes hacer un poquito más grande, todo vale a la hora de ganar espacio de trabajo ahí. En fin,
Recuerda que estos nodos deben estar en tu cabeza más o menos como un diagrama de flujo, o si te parece mejor imaginarte una tubería madre, la misma que tiene conectadas también tuberías más chiquititas y que le vas agregando cosas para que al final salga una mezcla completa de todos los ingredientes que le vas aplicando. Espero sinceramente que no te esté confundiendo más, pero bueno, un tip para no confundirte o para ya ir aprendiéndote esto de memoria es que en el nombre del nodo dice, por ejemplo, Media in 1. Eso significa que es una entrada. Y en la salida dice Media out 1. Significa que es la salida. ¿Por qué? Porque dice out. Una vez más te repito que la idea de esto es que tengamos varios nodos los cuales realizarían un procedimiento y estos nodos debería combinarlos para que al final tenga un solo producto final. En este momento tenemos apenas dos nodos y es fácil reconocerlos por el media in y por el media out, pero acuérdate que vas a tener muchos nodos y es importante ir identificándolos. ¿Cómo lo hago? Puedo cambiarle el nombre directamente dándole un clic derecho y por aquí tengo esta opción que dice Rename o renombrar. Además, vamos de nuevo, tengo el atajo de teclado F2 que me va a permitir rápidamente hacer ese renombre. Le doy un clic, me aparece la ventana en donde pongo el nombre y le vamos a poner Actress. De inmediato presionamos OK y listo. Ya tengo mi nodo de entrada con el nombre Actress. Para ya comenzar a trabajar con los nodos, lo primero que vamos a hacer es cambiarle un poco la tonalidad a esta chica porque se supone que están en el espacio y en el espacio es muy difícil que tengas una temperatura cálida. Debería verse en todo caso un poco azulado o azuloso, así que por eso vamos a aplicarle un nodo de corrección de color, que lo tenemos en este bloque como lo habíamos visto. El primero es el que me genera el nodo de Color Corrector. Para aplicarlo simplemente le damos un clic sostenido, luego lo arrastramos hacia acá y lo vamos a poner justo por aquí, en donde cuando yo me acerco podrás notar esta línea se pone de color azul, lo que significa que en ese momento es en donde voy a poder soltar el nodo para que se conecte en todo este proceso o este diagrama. Entonces me acerco, lo agarro con clic sostenido, bajo, ahí tengo la forma del nodo con líneas punteadas. Si lo suelto por acá no se va a conectar, entonces debo acercarme más o menos a esta altura y esperar a que se ponga azul. Una vez que está azul, lo suelto y listo. Hemos conectado ese nodo de corrección de color que va a ser procesado y receptado por la salida. Lo que está sucediendo en este momento es básicamente que tenemos a la actriz sin ninguna modificación, el clip original, le insertamos una corrección de color. Luego de que se procese la corrección de color, pues va directamente a la salida y me lo va a presentar como un producto final ya colorizado y con todos los demás procedimientos que vamos a insertar. De seguro te preguntarás cómo es que vas a realizar esta corrección de color si no tienes ninguna opción de corrección de color. Pues sí la tienes. Seleccionas el nodo de corrección de color, te vas acá arriba al panel Inspector y aquí tienes las opciones de corrección de color. Cada vez que quieras ver las herramientas que llevan consigo algún nodo que hayas insertado, es importante que vayas al panel Inspector y ahí vas a encontrar lo necesario. Antes de comenzar a trabajar con el Color Corrector, ¿te recuerdas que te había dicho que tengo dos visores en donde voy a poder visualizar cada cosa o cada procedimiento que vaya realizando? En este caso, si yo me acerco al nodo Color Corrector, me doy cuenta que no está activado en ninguno de los dos visores. En ese caso, para poder visualizar lo que estoy haciendo, debo decirle que se visualice en uno de estos dos. Le voy a decir que quiero ver lo que está sucediendo con el cambio de color que le voy a hacer en el visor número 2. Por eso
me acerco al puntito negro del lado derecho o simplemente presiono el botón 2 del teclado. En este caso me acerco, le doy un clic y listo. Ya estoy visualizando lo que está sucediendo con este color corrector aquí. Una vez más te repito que en este momento no hay nada, pero ahora que ya comience a modificarlo te vas a dar cuenta que efectivamente es el nodo de color corrector el que estoy visualizando. Me acerco a esta hermosísima rueda de colores. Aquí tengo este punto que lo voy a mover al azul. ¿Por qué al azul? Porque me doy cuenta que la imagen está media amarillenta. Entonces debo moverme hacia el opuesto complementario del amarillo, que es el azul. Entonces lo bajo por acá. Más o menos por ahí. Para que la imagen quede un poco azulosa. Yo diría que por ahí. Si no hubiera activado este puntito negro del lado derecho y lo hubiera dejado como estaba hace un rato, que se vea la salida. Bueno, aquí sí se va a ver también. Aquí también. Pero antes de estos dos, no tengo ningún procedimiento de corrección de color. Entonces, si yo estoy visualizando, por ejemplo, este, que está antes del procedimiento corrección de color, si visualizo en el 2, entonces no voy a ver lo que está sucediendo ni en la salida ni en este nodo. Claro, ahora apenas hemos insertado un nodo de corrección de color, por eso me aparece tanto aquí como acá un solo procedimiento que es este de corrección de color. Pero cuando ya tenga más procedimientos, vas a darte cuenta que puedo visualizar el procedimiento en concreto, además de la salida general, de la salida con todos los procedimientos o todos los nodos insertados. Vamos a pensar por un momento que es solo eso lo que le voy a hacer a este clip, que sería exactamente lo mismo que si le hubiera insertado más nodos, pero lo que quiero mostrarte es que una vez que hagas esta corrección, puedo irme por ejemplo al Edit Page y te vas a dar cuenta que se actualiza automáticamente y no he tenido que salir a una aplicación externa. Además, aquí se realiza el caché de render para poder visualizar en tiempo real. Entonces, esa es la maravilla básicamente de DaVinci Resolve, que tengo todo integrado en una misma plataforma y no necesito salir a alguna aplicación externa. Continuemos entonces en Fusion. Seguido vamos a insertarle una imagen que debe estar encima del rostro de esta chica, que es más o menos la imagen clásica de Iron Man, en donde tiene todos los controles digitales. Aquí, para realizar la inserción de esa imagen, me voy al Media Pool y por aquí tenemos este, si es que no me equivoco, este clip. Le damos un clic sostenido y lo arrastramos hasta esta parte en donde estoy insertando nodos, pero no lo voy a conectar en ninguna parte, sino que directamente lo voy a poner por aquí. Lo suelto y se ha insertado. Lo he insertado en el panel del esquema de nodos, pero aún no está conectado. Si yo me acerco y le digo que quiero visualizar en el visor número 1, que es en el del lado izquierdo, lo activo y veo que tengo. A este lo vamos a renombrar con clic derecho, Rename, y le vamos a poner HUD. Damos un OK. Listo. Una vez que lo he renombrado, te preguntarás seguramente cómo voy a hacer la conexión de estos nodos con este, porque visualmente puedo darme cuenta que definitivamente no tienen ninguna conexión con estos. Lo que en este caso necesitamos hacer es agregar un Merge Node. El Merge Node está en el tercer bloque de las herramientas que habíamos ya revisado, este primerito que está aquí. Este Merge Node me va a servir para mezclar este nodo con todos los que tengo acá o con este esquema que tengo acá. Para agregarlo directamente podría, por ejemplo, seleccionarlo con un clic sostenido, arrastrarlo hacia este punto y recordemos que cuando se pone azulito yo puedo insertarlo y conectarlo. En este caso no. En este caso lo vamos a poner por aquí. Lo vamos a soltar. Pero en realidad no me va a servir ahí, así que lo voy a borrar. Simplemente
manteniéndolo seleccionado y presionando la tecla Delete. Entonces, para hacerlo de una manera más rápida y sencilla, en vez de arrastrarlo, lo que debería haber hecho es seleccionar este nodo de Color Corrector, acercarme a este mismo botón y darle simplemente un clic. Al darle un clic, lo que va a hacer es insertar este mezclador o merge después de donde este se encuentra. Doy un clic y listo, se ha insertado seguido para continuar con el esquema y que se mezcle este HUD después de haber hecho la corrección de color. Es importante que sepas que el orden en donde los insertas a estos nodos es muy importante. Lo hemos puesto después de la corrección de color, es decir, después de este, porque si lo pongo antes, esta imagen podría verse afectada por esa corrección de color. Lo pongo después porque quiero que ese procedimiento de la mezcla de este con este sea después de que se realizó la corrección de color de esta chica. Esa sería más o menos la lógica, pero aquí hay algunas cosas que debes comprender, como por ejemplo, ¿qué son estas flechitas que podemos apreciar aquí? Voy a hacer un poquito más atrás esto, un poquito más atrás también, para tener mejor visualización y poder explicarte. Si yo me acerco, por ejemplo, a la flechita, dice Merge 1.background. Significa que lo que está conectado a este punto está debajo. Esto, imagínate que estás trabajando con capas en Photoshop y la capa que está más arriba es esta que está acá. Lo que va de aquí hacia acá es lo que va en la capa de abajo, la capa de abajo, la capa de más abajo, y más o menos esa sería una lógica sencilla de comprender. Si yo me acerco, aquí dice background, pero si yo me acerco aquí, dice foreground, lo que significa que está encima. Por eso, todo lo que conecte aquí en esta flechita es lo que va a ir encima. Por ello, puedo acercarme a este nodo y de aquí, desde este punto, que es la salida, le voy a decir que esta salida quiero que se conecte con este mezclador y que se ponga encima de todo lo que tengo hacia la izquierda. Suelto y de inmediato puedes apreciar cómo se ha insertado sobre la imagen que ya tenía aquí. Y a esto, que es esto, al igual que esto, este gráfico, no se ve afectado por el cambio de color. Este gráfico no se ve afectado por este Color Corrector. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo con este Merge que vaya encima del Color Corrector. Y el Color Corrector sí está afectando a la actriz. Para tener un poco de orden podrías también acercarte a este nodo y ponerlo más acá. Y cuando lo pones más o menos a su altura, puedes darte cuenta que el conector de salida se cambió a la parte de abajo porque es más sencillo identificarlo dependiendo de la ubicación en donde se encuentre. Lo que tienes que darte cuenta es que debe ser ese cuadradito blanco que significa que es la salida. La ubicación de los nodos aquí en este panel es básicamente como tú te ajustes. Por ejemplo, si yo agarro este nodo y lo muevo para acá abajo, si ves cómo cambia automáticamente el cuadrito de ubicación, si lo pongo más acá, cambia de ubicación. Si lo pongo más acá, cambia de ubicación. Y es la ubicación dentro del panel de nodos. Los colores no van a cambiar. Por ejemplo, el verde siempre va a ser el foreground y el amarillo va a ser el background. Entonces, más o menos por ahí también ya debes ir grabándotelo en la cabeza para que los logres identificar de manera rápida. Como en este caso tenía activado en el visor de la derecha la salida, entonces automáticamente se me apareció aquí. Si yo tuviera con este, por ejemplo, activado también en la derecha, pues simplemente voy a ver exactamente lo mismo que tengo a la izquierda. Entonces, posiblemente sea una buena costumbre mantener activa la salida para que puedas ir viendo lo que estás haciendo, pero eso, como te digo, ya depende cómo tú te arregles en la manera en cómo quieras trabajar. Te darás cuenta también que en la parte de la izquierda me aparece de manera completa todo el gráfico y en la parte de la derecha me aparece un poco más grande, lo que significa que tengo también que hacerlo un poco más pequeño porque está cortando ciertas partes importantes, como por ejemplo este logo, que sí es importante porque debe ir aquí en el gráfico.
Para solucionarlo, ya te estarás imaginando qué clase de nodo tengo que insertar para modificar el tamaño de ese gráfico. Exactamente ese que tienes en la mente. Un nodo de transformación, y es justamente este que tenemos aquí. Lo agarramos y, como ya habíamos conversado, podríamos haber simplemente presionado el botón y se insertaba en el punto en el que yo quería. Pero en este caso lo voy a soltar por aquí para que notes algo que tengo que enseñarte. Y es que si simplemente ya lo tengo aquí insertado, y si yo lo agarro y más o menos muevo por aquí, dizque para conectarlo, no voy a poder. Al igual que si lo agarro y lo pongo para acá, dizque para conectarlo, tampoco voy a poder. Para poder conectarlo, en el caso de que ya lo tengo insertado aquí en el panel de nodos y que no lo tengo conectado, debo presionar la tecla Shift, agarrarlo y más o menos ahí es cuando voy a poder insertarlo. Cuando se pone azul, suelto y listo. Está conectado el nodo de transformación, lo que me va a permitir escalar el gráfico para que entre completo en el Media Out. Debido a que tengo seleccionado el nodo de transformación, en el panel Inspector me aparecen ya todas las opciones de transformación. Me sale, por ejemplo, el tamaño, el aspecto, la ubicación. En este caso vamos a hacerlo un poquito más pequeño con el Size, más o menos por ahí, que quepa lo necesario en la cara de esta chica, y le vamos a mover un poquito más hacia la izquierda para que este logo esté más o menos esquinadito. Ahí, listo. Podríamos hacer incluso algunas otras modificaciones, como lo puedes observar, pero no. Por el momento es eso lo que necesitamos para poder comprender cómo funciona esta maravillosa herramienta que se llama Fusion. Lo que hicimos ahora fue básicamente insertar la imagen y luego de haberla insertado, la transformamos y luego de esta imagen esté transformada, la mezclamos junto con la composición que estamos realizando. Tenemos ahora que darle un poco de realismo a esta composición y para ello vamos a insertar otro clip que tenemos acá en el Media Pool y que es básicamente este que es una especie de vidrio. Lo agarramos, lo arrastramos y lo vamos a poner a esta altura. Lo soltamos, le damos un clic derecho, lo vamos a renombrar y le ponemos Glass. Damos OK y listo. Como ya está activado, presiono la tecla 1 y me aparece en el visor de la izquierda. Lo que necesitamos hacer con este vidrio, combinarlo con todo lo que tengo de aquí para acá. Porque obviamente el vidrio, si está en la parte de adelante de esta chica, pues debería cubrir todo el espacio. El procedimiento es súper fácil. De hecho, estoy seguro que ya te lo estás imaginando cómo. Es simplemente acercarme a este merge para que cuando cree otro merge se ponga en la parte de adelante de él mismo. Entonces me acerco por aquí, presiono el merge, se crea justamente el merge 2 que me va a servir para mezclar este vidrio y lo hago obviamente agarrando la salida del vidrio y poniéndolo en la entrada en el foreground. Te recuerdo que la flecha amarillita significa background y la verde significa foreground, lo que significa que va a estar encima de todo lo que tengo para acá. Agarro, arrastro, conecto y suelto. Aquí ha aparecido el vidrio. Ahora lo que me corresponde es hacer que aparezca o sea transparente para que se vea la parte de atrás. Para eso vamos a mantener el merge activado. Vamos a ubicar un poquito mejor el glass para que se vea bonito. Ahí. Mantenemos el merge activado y en la parte del inspector tenemos esta opción que se llama Apply Mode. Esta opción de Apply Mode seguramente vas a reconocerla debido a que tiene lo que se llaman los modos de fusión o también se lo llama los Blending Modes, que son básicamente transparencias que se pueden aplicar utilizando de manera interna la luminancia, los tonos oscuros, los tonos intermedios. Esto básicamente
lo hacen por default y aquí lo que debo hacer es más o menos reconocer cómo funciona cada uno de ellos. No es necesario que te aprendas todos, obviamente tienes algunos que son los más conocidos, como por ejemplo este que es Screen, el Multiply, el Overlay. Al menos para mí son los más conocidos y por ello vamos a utilizar en esta ocasión este que se llama Overlay. Este modo de transparencia Overlay, le damos un clic y aplica la transparencia sin que desaparezca en su totalidad estas cositas blancas que tiene, que da la sensación de vidrio. Una vez que está aplicada, puedes definir si es que lo quieres tal cual queda o simplemente puedes modificarla. En este caso nos damos cuenta que tenemos como que demasiado intensos esos puntitos blancos. En la parte de acá tenemos esta opción de Blend que actualmente al aplicarlo simplemente se aplica obviamente al 100%, que significa este 1.0. Pero si yo desplazo o deslizo este slider hacia la izquierda, me doy cuenta que puedo modificar la fuerza con la que se aplica esa transparencia. Entonces, por ejemplo, podría dejarle en un 0.30, me parece que está bastante bien. 0.26. Ahí lo vamos a dejar. Ahora lo que vamos a hacer es añadir una viñeta que la vamos a realizar con una máscara. Una viñeta en donde me aparezca esta parte más o menos un poco más clara y los bordes un poco más oscuros para dar una sensación un poco más de dramatismo, pero quiero que esta viñeta solo afecte a la imagen de la chica, no al gráfico que tengo acá encima. Por ello, a esta viñeta la voy a realizar después de la colorización. Por ese motivo, debo seleccionar estos dos para hacer un poco más de espacio y poner un poco más acá, para poder insertar justo después de color lo necesario para crear esta viñeta. Porque recuerden que esto trabaja más o menos como Photoshop, entonces lo que tengo acá encima es lo que se ve como final. Luego las capas van bajando, la capa de más abajo, la capa de más abajo, la capa de más abajo. Entonces, para que no me afecte al gráfico que lo tengo aquí, debería ponerlo antes del gráfico, justo por aquí. Vamos a seleccionar el nodo de color. Y ahora vamos a insertar un nodo de brillo y contraste. Al darle un clic, de inmediato se nos inserta un nodo después de la corrección de color. Y como ya automáticamente se inserta activado, puedo irme directamente al panel del inspector. Y aquí tenemos las opciones de configuración del contraste, Gain, Leaf, Gamma, Contrast, Brightness, Saturation, entre otras opciones que están listas para ser modificadas. Por ahora vamos a utilizar la gama, vamos a bajarle un poco para que quede más oscuro, pero nos damos cuenta que al bajarle la gama se está afectando a todo el clip. Y es exactamente eso lo que no quiero. Le voy a dejar con la gama baja y como ya tengo seleccionado el nodo del brillo y contraste, directamente a este le vamos a aplicar un nodo de máscara que lo tengo por aquí en el bloque de las máscaras. Tengo que decidir qué tipo de máscaras voy a utilizar. Vamos a utilizar la máscara elíptica. Directamente manteniendo seleccionado el nodo de brillo y contraste, vamos a presionar el botón de máscara. Damos un clic y de inmediato se inserta una máscara aquí, haciendo que ese brillo y contraste solo afecte a la zona de la máscara como lo podemos ver aquí en este visor. Si te darás cuenta, en esta máscara o en este nodo de máscara tenemos un color nuevo. Ya habíamos conversado de la flechita de color amarillo que significa que es background, la flechita de color verde que significa que es foreground, pero ahora nos apareció una nueva que es una azulita. Este azulito es para entrada de máscaras. Si te darás cuenta, cada uno de los nodos tiene un color diferente y dependiendo de lo que necesites, es como los vas a utilizar. Este azulito está designado para las máscaras porque también tiene la posibilidad de añadir un canal alfa. Entonces, manteniendo seleccionada la máscara, puedo acercarme hacia el visor y aquí puedo mover la máscara más allá, más acá, como yo lo quiera. La voy a poner más o menos ahí. Y en la parte del panel de inspector, obviamente tengo algunas opciones
Como por ejemplo la anchura, que lo puedo hacer más ancho, por ahí más o menos lo voy a poner. Ahí. Además puedo suavizar el borde. Y tengo otras opciones aquí, por ejemplo, en donde puedo cambiar el tipo de desenfoque que podría darle a esta máscara. Entre otras opciones. Dentro de todas estas opciones, tenemos también este botón que dice Invert, que es justamente para invertir la manera en cómo se aplica esta máscara. Si te darás cuenta, estamos oscureciendo el rostro de la chica, pero no es eso lo que queremos. Queremos que sea justo al revés. Por eso, activamos el botón Invert y listo. Tenemos el rostro de la chica aclarado, mientras que las partes de alrededor del clip están un poco más oscuras. Ya con un poco más de tiempo, obviamente puedes modificar cada uno de esos parámetros y ver exactamente cómo funcionan. De esa manera entonces le estoy diciendo a Fusion que con esta máscara limite un poco el efecto de brillo y contraste que le estoy aplicando a la imagen. Se lo aplico al brillo y contraste porque lo que quiero es simplemente que afecte al efecto de brillo y contraste, más no que me transparente la imagen como tal. Si yo pusiera en otra ubicación este elipse, va a resultar, por ejemplo, si lo pongo antes del brillo y contraste, se lo estaría aplicando prácticamente a la imagen de la chica. Entonces lo que sucedería es que las partes, en este caso como está invertido, la parte de aquí quedaría transparente y la imagen desaparecería. Y no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que afecte simplemente al efecto de brillo y contraste. Nada más que eso. Y por eso se lo aplicamos a él, al nodo de brillo y contraste. Seguido nos damos cuenta que este gráfico de estos numeritos, estos grafiquillos que se supone son la pantalla, están como demasiado enfocados, tienen demasiada definición. Entonces, para darle una especie de realismo, vamos a ponerle una especie de desenfoque con un poquito de brillo para que sea un poco más realista. Para ello, vamos a seleccionar el nodo de HUD. Seguido nos vamos a la parte del panel de FX Library, lo activamos y aquí tenemos algunas carpetas en donde vamos a elegir la carpeta Tools. En Tools tenemos varias subcarpetas, entre esas tenemos Blur o desenfoque. Dentro de esta carpeta de Blur tenemos algunas opciones de Blur, entre esas está Soft Glow. No necesito dar un clic sostenido y arrastrar hacia acá o encima del nodo ni nada de eso, sino que simplemente le doy un clic sobre el efecto y de inmediato se agrega o se inserta debajo de HUD y antes de Transform, sin necesidad de dar un clic sostenido y arrastrarlo y meterlo entre los dos. Además que de inmediato también ha agarrado el efecto, este gráfico, al que le hemos dado un poco más de realismo. Pero por supuesto, como todos los nodos, en la parte del inspector tengo sus opciones. Tengo aquí también el tipo de filtro que quiero aplicar. En este caso vamos a dejarlo en Fast Gaussian. Tengo varias opciones en donde puedo modificar directamente la manera en cómo se aplica este efecto. En este caso, le vamos a bajar el Glow Size. Vamos a bajarle, por ejemplo, un 3, más o menos, 3.1. De esa forma puedes apreciar que se ve mucho más realista cómo está insertado este gráfico. Con el afán de que quede un poco más realista esta composición que acabo de hacer, vamos a aplicarle al vidrio un efecto de reflejo para que parezca incluso realmente que tenemos un vidrio ahí insertado o una pantalla transparente. Para hacerlo vamos a seleccionar el nodo de Merge 2, que en este caso es básicamente el mezclador del vidrio que habíamos ya insertado hace un rato. Entonces por eso, como solo quiero que le afecte a ese vidrio, selecciono su mezclador. Vamos a aplicar el efecto, pero ahora lo vamos a hacer de una manera diferente, presionando Shift más barra espaciadora en Mac
o control más barra espaciadora en Windows. Presionamos y se nos abre esta herramienta que es una especie de buscador o un administrador de efectos en donde me van a aparecer todos, exactamente todos los efectos que tengo aquí en Fusion. Claro que para utilizar esta herramienta de Select Tool deberías saber qué filtro o qué efecto exactamente es el que necesitas. Es decir, saber su nombre, porque si no sabes el nombre, entonces no sabes qué o cómo buscarlo. En este caso yo sí sé cómo se llama y voy a poner una palabra clave, Lens. Vamos a utilizar el efecto que se llama Lens Reflections. Una vez que me aparecen mis efectos, simplemente me acerco, doy un clic para seleccionarlo, lo selecciono y de inmediato presiono la tecla o el botón Add. Se ha insertado aquí el nodo de Lens Reflections. Además de que de inmediato también pudiste notar aquí ya cómo o de qué manera está afectando este maravilloso efecto a la imagen con la que estoy trabajando. Y una vez más, al igual que como todos los efectos y nodos, en la parte del panel de inspector me aparecen todas las propiedades de ese nodo. En este caso, como es un efecto, pues me aparecen algunas opciones un poco ya de conocimiento un poco más avanzado, pero para que veas que es bastante configurable, por aquí puedes mover algunas cosas, el brillo global, el desenfoque global, entre otras cosas, parámetros que seguramente la experiencia te hará conocer cada uno de ellos, porque la verdad es que es bastante bueno este filtro. Pero lo importante de esta clase es que aprendas exactamente cómo funcionan y cómo puedes aplicarlos por diferentes vías. Entonces, este sería el efecto final de nuestra composición. Podrás notar que para hacer esta composición, que está bastante sencilla, con 2 que 3 gráficos hemos insertado algunos nodos que realmente no han sido tan complicados de insertarlos. ¿Te diste cuenta la sencillez de cómo hemos trabajado con estos nodos? Es básicamente cuestión de comprender cuál es la dinámica de cómo funcionan y saber exactamente dónde insertarlos dependiendo de lo que necesites. Una vez más te recuerdo que las flechitas amarillas es el background, la flechita verde es el foreground y la flechita azul es la entrada de alfa o de las máscaras. Así es entonces como ha quedado nuestra composición. Vamos a ver cómo quedó. Se realiza primero una prevista. Al darle con la barra espaciadora comienza a leer y hacerse la prevista en RAM. Ahí nomás. Vamos a ver este pedacito. Listo. Digamos que ya terminé totalmente mi composición. ¿Y cómo hago para visualizar esto que acabo de hacer? Pues obviamente no es aquí en Fusion donde lo voy a necesitar como producto final ya para exportarlo, a pesar de que sí puedo. Sin embargo, recuerden que habíamos venido desde una edición que teníamos en el Edit Page. Hicimos la composición y ahora nos toca regresar. Vamos a la página de aquí, al Edit Page, damos un clic. Se nos abre y obviamente aquí tiene que hacer el render cache. Esperamos un poco. Y listo. Vamos a ver cómo quedó. Ahora sí, una vista completa. ¡Qué belleza! Hemos realizado nuestra composición partiendo desde un plano que no tenía nada y miren cómo quedó. Veamos una vez más porque esto está súper cool. Perfecto. Seguido vamos a aprender a hacer un chroma key. Vamos a utilizar para ello estos dos clips que tenemos aquí. Este de aquí
que es de una persona que está viendo por la ventana de una nave, y desde esta ventana lo que va a hacer es observar esta parte de acá, este espacio que si desactivamos el video podemos observar, y es esto lo que va a ver esta persona por medio de esta ventana. Para hacer esta composición de este clip simplemente pusimos el clip encima, el playhead encima, seleccionamos el clip y directamente nos lanzamos a Fusion. En este caso tenemos dos clips y hay que hacer simplemente un sencillo procedimiento adicional. Necesito seleccionar estos dos clips, darle un clic derecho a uno de ellos y en la parte de arriba de este menú tengo esta opción que dice New Fusion Clip. Le doy un clic y de inmediato estos dos clips se transforman en uno solo y además me ha agregado un icono que tengo por aquí que significa que este clip es un clip de Fusion. Ahora lo que voy a hacer es seleccionarlo una vez más y hago exactamente lo mismo que hice con este. Directamente lo selecciono y voy a la pestaña de Fusion, le doy un clic y ya tengo insertados mis clips aquí en el panel de nodos en la interfase de Fusion. Vamos a ponerlo un poco más al centro para poder trabajar mejor. Por ahí, más o menos. Veamos si podemos ponerlo un poquito más grande. No, eso es todo lo grande que podemos acercarlo. Ahí en todo el centro. En esta ocasión, de entrada, me aparecen dos medias. Media in 1 y Media in 2. Obviamente porque acuérdense que lo que hicimos fue fusionar los dos clips que teníamos en el Edit Page. Y para mezclarlos, lo que hace Fusion es agregar un Merge. Para comenzar a trabajar tenemos que identificar cuál es cuál. En este caso, si vengo y activo, por ejemplo, en el visor de la izquierda con el puntito negro de la izquierda, identifico que este Media in 1 es la parte donde se ve el espacio. Por ello, le vamos a dar un clic derecho y vamos a renombrarlo. Le vamos a poner como nombre Space. Le damos un clic en OK y listo. Al nodo de acá, que seguramente es este que tengo aquí, vamos a verificar nada más. Así es. Veo lo mismo, obviamente, pero yo lo sé porque aquí me cambió de nombre. Miren que si desactivo, bueno, ahora me aparece eso, pero si lo pongo acá, ahí me aparece como Media Out. Si yo vengo y activo este nodo de Media in 2, al activarlo, se cambia de nombre, entonces por eso sé que lo que estoy viendo en este momento es este nodo de Media in 2. Le damos al igual que el Media in 1 un nombre. Vamos a ponerle Window de ventana. OK. Es importante que sepas que cuando estás trabajando con nodos hay una posibilidad de que si tú eres más organizado tengas un poco más de facilidad a la hora de trabajar. Por ejemplo, este nodo, Space, es justamente este y en mi cabeza, en mi mente, me imagino que como estoy trabajando más o menos con capas, podría poner este debajo de Windows para que de una manera lógica entienda fácilmente que el Space es el que está después o debajo de esta ventana. Es simplemente cosa de organización. Y como esta es la ventana, pues simplemente la puedo dejar ahí o la puedo ubicar en otra parte. A esta ventana le vamos a aplicar un efecto de chroma key. ¿Para qué? Para poder hacer que el verde se quite y que pueda verse el espacio, que está muy hermoso. ¿Lo ven? Parece Star Wars, pero no lo es. En todo caso, lo que necesitamos es extraer este verde para que quede el canal alfa y pueda verse la parte de afuera de la ventana, que en este caso sería la parte del espacio. Para extraer este verde, debo aplicarle el efecto. Podría simplemente acercarme al FX Library y buscarlo dentro de todos este pocotón de efectos, pero como no me sé la ubicación de cada uno, lo que voy a hacer es presionar Shift barra espaciadora en Mac o Control barra espaciadora en Windows. ¿Por qué? Porque sí me sé el nombre del efecto. Se llama Delta Keyer.
Vamos a poner delta. Ahí está. Para aplicarlo, recuerden que en primer lugar debí tener seleccionado este nodo, que es en donde voy a aplicar el efecto. Luego presiono Shift barra espaciadora en Mac o Control barra espaciadora en Windows. Tecleo la palabra del o delta para que me aparezca el efecto. Lo selecciono y luego pongo Add. De inmediato se ha añadido el nodo con el efecto aquí después del nodo de Windows. Entonces, lo que se está haciendo aquí es que se está aplicando el efecto de croma antes de que se combine con el espacio. Pero simplemente al aplicarlo te das cuenta que no ha sucedido nada. Como ya sabemos, en el panel Inspector tenemos varias opciones. Entre esas tengo esta opción que se llama Background Color. Para poder elegir este verde, simplemente debo activar este cuentagotas o picker, darle un clic sostenido, acercarme hacia la parte en donde necesito agarrar el verde necesario y soltar. En este caso no estoy viendo nada porque me doy cuenta que lo que tengo en este visor es esta ventana que es la original. Entonces lo que debo hacer es activar el Media Out presionando el botón 2 y de inmediato ya comienzo a ver cuál es el resultado de la salida o cuál es el resultado final. Regreso al Delta Keyer y me vuelven a aparecer las opciones. Solo para que quede por sentado qué fue lo que hicimos en este momento, voy a seleccionar el key y lo voy a borrar para hacerlo de nuevo para que lo comprendas exactamente. Pero ahora voy a asegurarme que lo que tengo visible es el Media Out en este visor de la derecha. Voy a dejar activado el Media Out para que se vea todo lo que vamos haciendo en tiempo real. Selecciono el nodo de Windows, presiono Shift barra espaciadora en Mac, Delta Keyer ya lo tengo, le pongo directamente Add y se añade el Delta Keyer. Aquí lo tengo. Como te lo dije hace un rato, lo que se está haciendo es insertando el croma antes de que se mezcle con el espacio. Entonces, si yo me acerco al inspector y aquí con este picker o con este cuentagotas le doy un clic sostenido, arrastro hacia la parte en donde tengo el verde. Si se dan cuenta que donde sea que yo mueva se va agarrando el color, la tonalidad para ir cortando. En este caso me interesa cortar el verde, por eso más o menos lo suelto por aquí. Cuando ya decida qué verde es el que mejor me resulta para hacer el croma, simplemente suelto. Listo. Eso era lo que quería que veas en tiempo real. Hace un rato no lo pudimos ver porque tenía visible el clip original en este viewer o en este visor. Por eso no lo pudimos ver en tiempo real. Si yo selecciono el Delta Keyer y activo su visualización para ver de manera limpia qué es lo que está sucediendo en el visor de la izquierda, puedo notar aquí que tengo estos cuadritos de ajedrez, que significa que es ahí donde tengo transparencia. Generalmente en las aplicaciones en donde te dan la posibilidad de generar alfa o transparencias, estos cuadritos de ajedrez significan que ahí es exactamente donde tienes una transparencia. Esto es casi que de conocimiento general. Cuando tengo un alfa, ya sea de cualquier índole, en este caso tengo un chroma key, el cual se está ejecutando por medio del efecto Delta Keyer, tengo que verificar que esa transparencia o ese canal alfa se está ejecutando de manera correcta. Para ello, tengo que desplegar o tengo que hacer visible el canal alfa para estar seguro de que no me está haciendo transparente alguna parte que no quiero, como por ejemplo esta parte de aquí, o si es que en la transparencia no tengo residuos de el chroma key. Para poder hacer visible ese canal alfa, me voy a estos tres botoncitos que tengo aquí, esos tres esferas que están una debajo de la otra y al lado de la otra. Despliego el menú y aquí abajo tengo esta opción de desplegar o hacer visible el canal alfa. Le doy un clic y aquí puedo darme cuenta que tengo cosas que corregir o partes que corregir de este croma o de este alfa que intento hacer. La parte negra de la transparencia del verde debería ser totalmente negra para saber que tengo un alfa totalmente limpio, transparente. Y la parte que no
debe ser transparente, debe ser totalmente blanca. Por aquí tengo bastantes residuos de alfa, de transparencia, que no deberían estar aquí. Estas partes deberían estar totalmente blancas y esta parte totalmente negra. Para ajustar estos residuos nos vamos a ir asimismo al panel inspector y aquí tengo una serie de botones que me van a permitir hacer algunas cosas. Por ejemplo, en el tercero tengo esta opción de corregir justamente lo que necesito corregir en este caso. Aparte de tener todas estas opciones de corrección o de limpieza, tengo esta que es el threshold que me va a servir para limpiar. Miren cómo al mover o desplazar los deslizadores, en este caso estoy moviendo el que no es, debería haber agarrado el que está en la parte de la derecha, este de aquí, lo bajo un poco y miren cómo automáticamente se limpia todo ese ruido que me estaba estorbando y haciendo que no se vea tan bien el corte de mi alfa. Ha quedado prácticamente perfecto, lo que significa que esta parte que me interesa que quede mate, es decir, no alfa, quede totalmente opaco, es decir, con color sin transparencia, contrario a esta parte que sí me interesa que quede transparente. Podría tomarme un tiempo más para corregir muchas cosas que todavía podrían mejorarse, pero como siempre les digo, ustedes seguramente tienen más tiempo para revisar cada una de estas opciones, para monearlas y saber cómo funcionan cada una. Por el momento, debes saber que tengo esta maravillosa opción de arriba, que es algo así como la fuerza con la que se aplica este alfa tanto en los niveles bajos como en los niveles altos. Ahora, aquí hay un asunto que tal vez ya te diste cuenta y es justamente este circulito, esta cosa de aquí, que en realidad si nos percatamos en la imagen original no sería necesario que esto esté también cromado, porque esto es básicamente como una especie de perilla que me va a servir para otra cosa que no es necesariamente una ventanita. No, es una perilla que está ahí, no sé por qué. Entonces necesito excluirla dentro del cromado que realicé para esta ventana. Pero se croma porque tiene el mismo color. Si activamos el nodo de Windows, presionamos la tecla 1, vemos aquí en color, nos damos cuenta que tiene el mismo color que el croma de la ventana. Entonces, para poder excluir este pedacito, este circulito, esta perilla de la extracción que se hace de este verde, vamos a insertar una máscara que la tenemos por aquí, sería una máscara elíptica, la agarramos con un clic sostenido y la ponemos por aquí. Aquí la vamos a soltar y simplemente lo que vamos a hacer es darle un tamaño para poder ubicarla sobre ella, más o menos por ahí, y la ponemos aquí. Ahí. Esta máscara la tenemos que conectar con el Delta Keyer. Pero en este caso veo que tengo, por ejemplo, en esta flechita dice Clean Plate, en la parte de aquí dice Solid Mate, acá con esta azulita dice Effect Mask, esta de aquí abajo también dice Garbage Matte. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la que necesito? Podría directamente conectarla, como ya sabemos, agarrando desde este cuadradito y jalando hacia cualquiera de las que necesite. Digamos que no sé los nombres y quiero que me los presente para poder elegirlos directamente. En este caso, lo que necesitaría aplicar es un Solid Matte. ¿Para qué? Para que ese chroma key que se ha realizado en la parte de aquí arriba me lo reemplace por un sólido, al mismo que después le voy a dar una configuración. Pero en esta ocasión vamos a presionar la tecla Control, vamos a dar un clic sostenido y vamos a jalar y vamos a poner más o menos por el centro del nodo Delta Keyer y soltamos. En ese caso nos aparecen las opciones que debo elegir, que representan a las flechitas que tengo a los lados y, como te digo, vamos a aplicar un Solid Matte. Lo aplicamos y de inmediato nos damos cuenta que ha cambiado el color de este pedacito de esta perillita que estaba también cromada. Vamos a seleccionar el Delta Keyer y nos vamos a ir a la parte de acá, donde está este botón, que son las opciones de máscara. Lo activamos y en la opción de Solid Replace Mode
tenemos algunas opciones. Tenemos, por ejemplo, Source, Hard Color, Soft Color. Vamos a ponerle en Hard Color. Vamos a elegir un rojo, por ejemplo, o un azul. Un rojo, vamos a dejarle en rojo por ahí. Y claramente podemos notar que es ese color el que se aplica a esta perilla. Y si quisiéramos, por ejemplo, seleccionar un color en concreto, simplemente agarramos el picker, con un clic sostenido nos acercamos hacia el color que necesitamos. Por ejemplo, puede ser este rojo, puede ser este azulito, puede ser este amarillo, puede ser este de acá. Cualquier color que nosotros querramos agarrar, simplemente nos acercamos y estando sobre él, soltamos. Listo. De inmediato tenemos mejor integrada esta perilla en la pared y le hemos insertado una máscara con un Solid Mate. Le hemos cambiado de color, el mismo que hemos elegido por medio de este Color Picker, integrando así la composición. Es así entonces como hemos hecho nuestra composición de Chroma Key. Una vez que tenemos listo nuestro trabajo en Fusion, voy a guardar por las dudas. Luego directamente me acerco al botón de Edit Page. Esperamos a que se realice el Render Cache. Y de inmediato vamos a hacer una previsualización no solo de este clip, sino de las dos composiciones que hemos realizado. Perfecto. Podemos observar en el segundo que la nave se acerca, ¿sí ven? ¡Qué belleza! De seguro ya te estarás preguntando cómo podrías insertar texto aquí en DaVinci Resolve, especialmente utilizando la página de Fusion. Y es exactamente lo que vamos a hacer en este preciso momento. Nos vamos a ir a la parte del Effects Library. Tenemos por aquí una pestaña de Titles y tenemos en la parte de aquí, en Titles, esta que dice Titles más. La vamos a agarrar directamente y la vamos a arrastrar aquí al timeline sobre este primer clip. La vamos a recortar un poco que quepa justo al tamaño o la duración de este primer clip. Seguido vamos a seleccionar este título aquí en el timeline y nos aparece como de costumbre en la parte del inspector las opciones necesarias para hacer su modificación. En esta parte del Edit Page vamos a ponerle el nombre aquí en esta caja de texto. Le vamos a poner Hyperlight. Vamos a poner el playhead también en la parte de acá para poder visualizar lo que estamos haciendo. Seguido podríamos cambiarle la fuente. Esta aquí donde dice Font. Podemos aplicarle, por ejemplo, un Myriad Pro. Lo hacemos un poquito más pequeño para que no se nos desborde de nuestra pantalla. Por ahí me parece perfecto. Y dependiendo de lo que necesite, obviamente tengo más opciones de modificación típicos de procesadores de texto que seguramente ya conoces. Así que en tus tiempos es importante que revises esas opciones para que puedas aprenderlas un poco más a fondo. En la parte de aquí arriba tengo algunos botones importantes. Entre esos tenemos este que se llama Shading. Le damos un clic para activarlo y básicamente me va a dar algunas opciones de sombreado. Es eso lo que significa Shading y vamos a hacer algunas pequeñas modificaciones. Algunos elementos de los sombreados, como por ejemplo ordenar por prioridad el nombre más o menos del color. Tengo algunas propiedades importantes que ya vienen incluso. La apariencia rellena, tengo para que sea solo el stroke o el borde. Tengo además que sea el borde relleno y tengo también esta última opción, que el borde sea como outline. Me voy a quedar en este caso con la apariencia rellena. Más abajo tengo otras opciones, por ejemplo la opacidad, tengo el modo de fusión, tengo el tipo de relleno, por ejemplo sólido, que es un solo color. Puedo ponerle una imagen o puedo simplemente ponerle una gradiente.
vamos a dejarle con una gradiente y le vamos a decir que al seleccionar me dé la opción de cambiar este color. En este caso tengo un negro. Si yo selecciono acá, ven cómo se cambia. Es ahí donde puedo elegir el color. Selecciono y aquí vamos a agarrar un poquito más claro un tonito. Vamos al otro lado y un poquito más oscuro. Además, en la parte de abajo tengo otras opciones importantes. Por ejemplo, esto del mapping, que me sirve más o menos para darle la angulatura o la extensión de ese gradiente. Entre otras opciones importantes, como lo puedes observar aquí, siempre estas opciones que son muy detallosas, es muy pero muy importante que te tomes la molestia de revisarlas de a poco, parte por parte, para que puedas comprenderlas. Estoy seguro que esto no necesita mayor explicación, al menos de mi parte, pero te aseguro que sí necesita de tu parte que te metas de cabeza a revisar cada una de estas opciones. Para que comprendas mejor más o menos cómo funciona, por ejemplo, aquí en estos elementos podríamos decirle que actualmente tengo activado el elemento número 1, que sería básicamente este relleno. Si yo activo el elemento número 2, pareciera que no pasa nada, pero debo activarlo con esta casilla. Si yo lo activo, te das cuenta que me ha generado un stroke. Y como ya lo habíamos visto hace un momento, en la parte de la apariencia, si yo le daba clic en este botón, pues se activaba el stroke y es exactamente eso lo que ha sucedido. Lo voy a deshabilitar y vamos a activar el elemento número 3, que sería básicamente una sombra. Es importante que sepas que cada vez que activas un elemento, te aparecen las opciones de ese elemento. Por ejemplo, en la sombra tengo algunas opciones importantes, además de las que ya tenía. Entonces, esa es la dinámica de cómo funciona la inserción de textos, que si tienes un poquito de experiencia operando softwares de edición, te vas a dar cuenta que todo esto es bastante básico y sencillo. No necesita mayor explicación. Sin embargo, como puedes apreciar, me emociono y prácticamente ya te estoy enseñando de qué va cada efecto. Digamos que ya hemos configurado de la forma en como yo lo quiero este texto aquí en el panel inspector, justo en el edit page, pero además de ponerle una cara, una forma, una configuración de cómo va a lucir este texto, además de eso quiero insertarle una animación. Es ahí donde entra Fusion. Para poder lanzarlo a Fusion ya sabemos cuál es el procedimiento, lo seleccionamos y directamente presionamos la pestaña de Fusion. Damos un clic y de inmediato nuestro gráfico ha sido insertado en la interfase de Fusion. Como es normal, en Fusion voy a tener la posibilidad de agregar efectos, de agregar animaciones, de agregar un montón de cosas y generar una composición interesante para que ese texto no solo esté en el edit page como un texto simple sin animación, sino que también tenga algo de motion graphics o de VFX. A este texto vamos a agregarle en este momento un efecto que es bastante conocido, que son unos rayos que salen de atrás hacia adelante y justamente se llama así, Rays. Para añadirlo, seleccionamos el nodo del template del texto, vamos a estirar un poquito. En este caso lo que podemos visualizar en el visor de la derecha es el Media Out, es decir, este nodo. Seleccionamos el template, presionamos en Mac Shift barra espaciadora para que nos aparezca la herramienta Select Tool. Ya sabemos que en Windows es Control barra espaciadora. Borramos ese delta keyer que lo habíamos estado utilizando en el ejercicio anterior y ponemos aquí la palabra Rays. Nos aparecen dos efectos un poco parecidos, que es el Light Rays y el Rays como tal. Vamos a aplicar en este caso este que se llama Rays. Lo seleccionamos y lo aplicamos. Perfecto.
De inmediato nos aparecen en el panel de inspector las opciones para modificar ese rayo. Tengo, por ejemplo, el suavizado un poco, además tengo el decaimiento. Hay que saber utilizar estas opciones para poder dejar insertado el efecto de la mejor manera. Tengo esto que es como una especie de grosor del rayo. Tengo exposure, exposición. Miren cómo queda esta belleza. Si le bajo, por ejemplo, acá, teniendo bastante exposición, entonces puedo comenzar a jugar con este efecto. Vamos a agregar un poco para tener un poco mejor de visualización. Por ahí me parece que está quedando mucho mejor. Y esto es básicamente la fuerza en cómo se aplica este efecto. Si yo quiero dejar en 0 este valor, por ejemplo, le doy doble clic a la palabra y se me resetea a su valor por default. Le voy a bajar el blend ahí para que se vea mucho mejor. Y una vez que tengo configurado, si por ejemplo me acerco a la palabrita y si ven este control, que es el axis en X horizontal y Y en vertical, si lo agarro directamente desde el centro y si lo muevo de esta forma, te darás cuenta que puedes generar un efecto increíble. En este caso no se ve mucho, pero vamos a ver si le ponemos un poquito más de esto, de blend, para que se vea más. Y ahí, cuando realizo una animación, ya te imaginarás la belleza de cómo puede quedar este efecto una vez terminado. Vamos a dejarlo en el centro. Ahí. Vamos a quitarle un poco de blend para que no sea tan fuerte. Ahí. Como ya sabíamos en clases anteriores, todas las opciones que tienen este icono, este diamante, que es básicamente el generador de keyframes, siempre que tengas esta opción, todas estas opciones son animables. En este caso vamos a hacer una pequeña animación modificando la posición en X para que se vea de una manera imponente ese efecto. Para realizar la animación debo poner mi playhead más o menos al principio. Estando por aquí, me acerco a el diamante de la opción de center, genero un keyframe. Bueno, en este caso se me generó en el centro. Puedo moverlo directamente con la flechita desde acá, ahí. Y como no moví el playhead en donde creé el diamante, entonces al mover esto que es el axis, se cambia también los valores del keyframe, haciendo que este keyframe comience exactamente donde yo dejo el axis. Seguido voy a poner el playhead más o menos al final, por aquí. Ahí nomás. Ahora voy a mover el axis hacia el otro lado para que se realice la animación. Y automáticamente se me ha creado también otro keyframe. Si pueden ver, recuerden que cuando está rojito significa que ahí tengo un keyframe. En este caso se generó automáticamente cuando hice un movimiento con el axis después de haber movido el playhead. Vamos ahora a ver cómo quedó nuestra maravillosa animación poniendo el playhead al inicio y dando un play con este botón de reproducción. Listo. Nuestra animación ha quedado perfecta. Ahora no se la puede ver en tiempo real porque necesita mucho recurso de máquina de computadora. Y te recuerdo que aparte de estar trabajando en DaVinci Resolve, estoy de fondo grabando la clase, así que mi máquina está a 1000 por hora. Seguramente si tú haces una previsualización podrás verlo en tiempo real. Recuerda que aparte de poder animar no solo la posición del axis, que es el centro desde donde parte los rayos, también puedes animar cualquiera de sus opciones que tienes aquí abajo. Por ejemplo, si quisieras animar el weight, podríamos hacer una animación, por ejemplo, desde el 22, más o menos por aquí, para que justo cuando vaya por el centro, vamos a poner un keyframe aquí, y cuando pasa más o menos por el centro, sea un poco más fuerte ahí, y luego le decimos que
vuelva a bajar la fuerza. Es decir, le hemos puesto 3 keyframes. Aquí está mediano, aquí está más fuerte y regresa a mediano. Vamos a ver. Entonces, evidentemente puedes animar cualquiera de sus opciones que tienen este diamante o estos keyframes, generadores de keyframes. Eso creo que ya está bastante comprendido. Y si quieres hacer una modificación un poco más a detalle, es ahí donde entran estas opciones que tengo por aquí. Si activo este panel de keyframes, de inmediato me aparece aquí abajo. Voy a poner un poquito más acá para que se vea mejor todo. Ahí. Si yo despliego esta opción, que es la opción de rayo del efecto Rays, me muestra claramente lo que he realizado o lo que tengo modificado o lo que tengo animado de ese efecto. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Entonces aquí claramente me está mostrando que, por ejemplo, esta opción, que es esta, y que le hice que por aquí vaya mediano, aquí vaya más fuerte y aquí regrese a mediano, pues entonces de manera visual me indica que aquí está mediano, aquí está más alto, más fuerte el efecto y acá baja una vez más a mediano. Con respecto a la posición del axis, aquí me dice simplemente que se desplaza de un lado hacia el otro y lo representa con una subidita desde aquí, desde el inicio del clip hasta el final, que es exactamente en donde hicimos la animación. Entonces esto es muy visual, pero en esta clase realmente no vamos a ahondar en esto porque necesitas tener algunos conocimientos un poco más avanzados acerca de animación y de otros principios necesarios para poder comprenderlo mejor. Pero no te preocupes, que lo que estamos aprendiendo es más que suficiente para rendir el examen de certificación en caso de que te animes a hacerlo. Además de este panel Keyframes, tenemos este panel de Splines, que es un poco incluso más avanzado. Sin embargo, te explico cómo funciona, y funciona básicamente haciendo animación por medio de curvas de animación. Vamos a seleccionar otro. Poquito más. Podemos decirle, por ejemplo, que las curvas sean un poco más suavizadas en su salida o en su llegada. Aquí, por ejemplo, ¿sí ven? Esta curva que acabo de hacer en animación significa salidas suaves y llegadas suaves o entradas suaves. Sale suave, luego agarra fuerza, velocidad y luego llega suave. Es decir, hay una aceleración. Aquí hay una aceleración progresiva, luego hace una aceleración a una misma velocidad hasta llegar al punto en donde quiere llegar, pero ya llegando hace una desaceleración. Este es el caso de la animación que hicimos del axis de izquierda a derecha. Pero si por ejemplo tengo acá la parte del grosor de ese rayo, también tengo algunas opciones de curvas en donde podría también modificar sus curvas para que todos los movimientos sean suavizados. ¿Sí ven cómo puedo modificar? Como les digo, esta ya sería una clase avanzada de animación y aquí no lo vamos a ver. Simplemente que sepas que para eso es que funciona. Y si obviamente quieres aprender, pues ya tienes que meterte de cabeza con el manual y comenzar a practicar. Como siempre les digo a mis alumnos, que el animador o el editor se hace animando o editando. Ok, una vez que hemos realizado todas las animaciones en nuestra composición, si queremos cerramos estos paneles para que no queden abiertos por gusto, y ahora sí, estando listos, regresamos a la Edit Page. Damos un clic en Edit Page, nos esperamos a que se realice el Render Cache y ahora sí, vamos a hacer una previsualización. ¡Qué belleza! Se ve maravilloso este efecto. Vamos a verlo completo.
Perfecto. Y es así entonces como podríamos nosotros trabajar en Fusion, haciendo composiciones, animaciones de texto, de todo lo que necesitemos, haciendo chroma key, entre un montón de cosas inimaginables, porque Fusion es una aplicación totalmente completa que si realmente la conocemos, nos damos cuenta del potencial que podría llegar a tener. Hemos terminado entonces nuestra clase de Fusion, así que prepárate porque en la siguiente comenzaremos ya a colorizar. Nos vemos en la siguiente clase.